Buenas tardes, chicas. Yuri, Yuri. Muy bien. Déjenme abrir la presentación. ¿Qué nos toca el día de hoy? Muy bien, entonces les comparto la presentación. Dar. Yeah. Dejen que abra mi presentación, chicas. Corro. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver artrosis degenerativa, que era la comparación precisamente que estábamos diciendo la clase pasada sobre la artritis reumatoide, y es importante que las podamos diferenciar. ¿Sí me escuchan bien, chicas? Sí, Ah, ok, es que me veo muy pausado en la cámara, no sé por qué. profe, Hey, ¿quién me habló? socorro. Ah, ¿qué pasó, Socorro? Se, se me fue mi internet y ahorita estoy conectada con los datos. Ok, Entonces, ¿cuánto me vaya a durar la aviso por si me está? ok, Socorro, si quiere apague su cámara para que los datos no se le fundan más rápido. Ok, profe. Sí, para que le haga así. Muy bien. Entonces, no hay problema. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la diapositivas de artrosis degenerativa. Bueno, esta exposición, como les comentaba, le tocaba a Josefa, pero pues, no sé. Pero bueno, está bien. Vamos a verla nosotros. Entonces, ¿qué es la artrosis degenerativa o osteoartrosis degenerativa? La podemos conocer como sus dos nombres, artrosis degenerativa o osteoartrosis, que es la OA, ¿sale? Es una enfermedad articular caracterizada por degeneración del cartílago y alteraciones del hueso subcondral asociado a cambios de los tejidos blandos. Esta enfermedad, el cuerpo no ataca a los huesos, ¿sale? A comparación de la artritis. Esto es por degeneración, es decir, por la edad, ¿sale? Entonces, conforme vayamos avanzando, todos y cada uno de nosotros vamos a tener una artrosis de diferente grado, pero vamos a tener una artrosis, ¿sale? A lo mejor no nos va a doler, pues porque si comemos bien y no estamos tan gorditos, pero si estamos muy gorditos y tenemos ya la edad, nos puede llegar a doler por el aumento de la degeneración, ¿sale? Entonces, es un grupo heterogéneo de patologías porque puede haber artrosis de la mano, de las cervicales,
de la cadera, de las rodillas, de los pies. Entonces es múltiple esta patología. Sus manifestaciones clínicas son similares y cambios patológicos y radiológicos son muy comunes. Va a estar completamente diferenciada a comparación de la artritis, diferente a las diferencias entre las radiografías, pero vamos a tener cambios significativos. De hecho, aquí las radiografías en la artritis, recuerden que veíamos como si se fuera ahí desvaneciendo el hueso, algunas pequeñas significancias en el mismo. Aquí lo único que vamos a ver es que el hueso se va carcomiendo, la articulación o el espacio interarticular se disminuyó o está completamente juntos y se llegan a pegar los huesos. Y obviamente vamos a encontrar una parte de osteoporosis por el desgaste degenerativo del mismo hueso, ¿sale? Entonces, esas es diferente, las diferencias que podemos encontrar en las radiografías que veíamos la semana pasada a estos, ¿sale? Entonces, aquí va a ser por un resultado de factores mecánicos por el desgaste de la misma articulación. Si juegan mucho fútbol, si siempre se encuentran paradas o siempre están de pie y caminando mucho tiempo en su trabajo, ¿sale? O utilizan máquinas como por ejemplo los que rompen el concreto, que están con máquinas que están, es que no sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero que están en un mismo mecanismo y estamos utilizando las manos o somos tejedores o en la computadora mucho tiempo, esa degeneración, esa utilización de articulaciones va a ser mayor. Por eso, aquí a comparación de la artritis, que ambas manos van a estar igual y casi idénticamente con una misma evolución, en esta no. Puede ser que mi mano derecha, que es la que utilizo más, esté más desgastada que la izquierda, o al revés, la rodilla derecha más desgastada que la izquierda. Aquí sí hay una diferencia, aquí no es bilateral y uniforme, en esta puede ser unilateral solamente o las dos, pero con un grado menor o mayor, dependiendo cuánto yo use esa articulación, ¿sale? A comparación de la artritis no, la artritis desgasta lo mismo, ¿sale? Y bueno, y por factores biológicos que lo van a desencadenar, como ya lo que estuvimos hablando. Aquí que vamos a tener, pues el acoplamiento normal entre la degradación del mismo hueso y la síntesis por condrocitos de la matriz extracelular, es decir, un aumento de los condrocitos, un aumento ya de hueso y ya disminución de articulaciones. ¿Sale? Eso es lo que vamos a tener precisamente en esta parte. Y bueno, del cartílago articular y del hueso subcondral, que es donde vamos a tener esta artrosis degenerativa. ¿Cuál va a ser la prevalencia? Dice que aproximadamente en un tercio de individuos mayores de 35 años presentan algún signo de artrosis. Y es lo que mencionábamos la clase pasada. Ya a los treintones nos duele la rodilla. Ahí la explicación. ¿Por qué? Porque hay un desgaste ya. Obviamente va a ser mayor en mujeres, ¿sale? ¿Por qué? Yo les explico a mis pacientes cuando me preguntan, es que ¿por qué a mí sí y a mi esposo no? ¿Por qué me castiga a mí así Diosito? Muy fácil. Uno, porque son mujeres, porque tienen hormonas que desgastan, porque ya se embarazaron. Si no se embarazaron, y bueno, se embarazaron, ya lactaron, y si no lactaron y se embarazaron, pues menstruaron, dejaron de menstruar. Y aparte las actividades que lleva una mujer a comparación de los hombres, pues esos son 7 factores específicos a comparación de un hombre que trabaja y nada más trabaja. Entonces, son factores importantes que tienen las mujeres en las cuales vamos a tener mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. No quiere decir que en los hombres no, pero es mayor la prevalencia. ¿En dónde vamos a tener mayores afectaciones en las mujeres? En las manos y en las rodillas, que es lo que siempre se quejan las mujeres. Es que me duelen las manos y a veces se me quedan engarrotadas. Es que tengo artritis. No tiene artritis. Ya le hicimos todos los estudios y no es artritis, sino una artrosis degenerativa. También porque las mujeres realizan más actividades. Efectivamente, Amalia, es lo que había comentado, que fue el último punto. Las actividades que realizan las mujeres son amas de casa. No trabajan, pero ser amas de casa es todo un rollo, ¿sale? Barren, planchan, trapean, lavan, sacuden, exprimen, hacen de comer, cargan cosas pesadas, mueven, van, vienen. Entonces, ese efecto, a comparación de los hombres que van a su trabajo, hacen su trabajo, regresan al trabajo. Entonces, digo, ahora creo que ya la igualdad de género es diferente, ¿verdad? A lo mejor esta incidencia ya va a variar, pero aún así, ahorita por el momento, pues son más las mujeres, ¿sale? Y en los hombres es más las rodillas
y en ambos sexos las caderas, ¿sale? Entonces, esa es la incidencia que tenemos en esta misma. La prevalencia, pues tenemos que la artrosis en cualquier articulación es de un 24%. Entonces, de un 100% de población, aproximadamente el 24% va a padecer esto. Digo, no todos, pero la mayor parte lo vamos a tener. Y comúnmente vamos a tener ya una afectación más de 70 años en articulaciones o una artrosis de rodilla sintomática. Es decir, porque le medio dolió la rodilla, le tomamos una radiografía y ya sale con esa artrosis, pero no le duele o le dolió muy poquito y ya le dejó de doler, entonces no hay tanto problema. Pero casi mayor parte de los adultos mayores tienen artrosis. Muy bien. Entonces, ¿qué factores tenemos? Bueno, va a haber la dependencia de la articulación afectada, como les dije, la utilización de la misma. Los factores van a ser distintos dependiendo del sexo. Se diferencian entre una susceptibilidad generalizada como la edad, dependiendo de la edad mayor de generación, la osteoporosis que se crea por herencia y por sexo. Igual, la osteoporosis es mayor en mujeres que en hombres. Mismos factores de riesgo que yo les acabo de mencionar. Y los factores locales de la articulación. Muchos artículos o muchos médicos que investigan esta parte nos dicen que el peso es un punto bien específico para la degradación y la disminución y la degeneración del hueso. No es un factor boom, pero sí lo es, ¿sale? Sobre todo en las articulaciones que cargan peso, cadera, columna vertebral, lumbares, cadera y rodillas, ¿sale? Con el peso, porque las manos, los codos, el cuello, pues no afecta tanto el peso, pero aún así es un factor importante de riesgo. Pacientes con índice de masa corporal mayor a 35, es decir, una obesidad grado 2, van a tener artrosis degenerativa y aunque sean de 30, 35, 40 años, van a exponer esa sintomatología importante porque por el peso. ¿Y dónde vamos a tener? Todo paciente obeso se va a quejar de rodillas. Tomo radiografía y pobres rodillas, ¿sale? Entonces, por eso es importante que un paciente baje de peso. Prevención primaria. Ahora bien, para que si la artrosis es demasiado grande, porque existen cirugías, el cirujano, en este caso el traumatólogo, para poder operar a un paciente con obesidad y una artrosis degenerativa, le va a solicitar que baje de peso y que tenga un índice menor a 35 de este índice de masa corporal. Si el paciente no se disminuye el índice de masa corporal de menos de 35 y continúa con ese o aumentando, entonces pues no lo va a operar el cirujano. O sea, le va a decir que no. Aunque el paciente diga que sí, le va a decir que no. ¿Sale? Entonces, vuelvo a retomar la obesidad. ¿Sale? Se desconocen mecanismos por los que favorece la aparición de la osteoartrosis, sobre todo en las articulaciones que pesan. El sobrepeso pues aumenta la presentación a realizar sobre una articulación e inducir la ruptura de un cartílago, ¿sale? Sobre todo las que cargamos. La ocupación y la actividad, bueno, el trabajo que exige prolongadas horas repetitivas de flexiones de articulación en rodilla, por ejemplo, los cargadores que se agachan, vuelven a subir, se agachan, vuelven a subir, pues hay una degeneración. Y la densidad mineral ósea, mayor densidad ósea tiene un riesgo más elevado de padecerla. Una masa ósea reducida puede incrementar la capacidad ósea de absorción de las vibraciones del hueso articular y proteger el cartílago, ¿sale? Bueno, aquí va a depender si tienen osteoporosis o no los pacientes. Por eso es importante que después de los 50 años, 45 años, las mujeres y los hombres nos hagamos una densitometría ósea para ver qué tan malos estamos en la osteoporosis, ¿sale? O osteopenia, que es una disminución de la absorción del hueso. ¿Qué otro factor? Pues el sexo. Ya habíamos dicho mayor incidencia en hombres, sobre todo en las manos y en las rodillas, y en los hombres, pues más que nada en las metacarpofalángicas y en la cadera. La edad, pues entre más edad avanzada, sobre todo en los 50 años, más vamos a tener artrosis. Menor edad, obviamente menor artrosis. Y los cambios anatómicos articulares o alteraciones biomecánicas o bioquímicas en la articulación. ¿Sale? Por ejemplo, pacientes que tienen hipotiroidismo, como no hay una buena absorción de calcio, van a padecer osteoporosis y van a padecer precisamente osteoartrosis degenerativa. ¿Sale? Entonces hay que ver no solamente la edad y el sexo del paciente y su obesidad, sino pues si tiene alguna otra enfermedad crónica degenerativa, como el hipotiroidismo, la hiperplasia renal, una alteración en las glándulas suprarrenales, pues vamos a tener este tipo de alteraciones, ¿sale? Y factores nutricionales.
Aquí, pues, los pacientes que tienen una disminución de vitamina C, vitamina D, ¿sale? Son más propicios a que tengan artrosis. ¿Puede ser también genética? No. Esta enfermedad, a comparación de las otras que hemos visto, no es genética. Eh, Puede ser, digámoslo así, no hereditaria. Podemos tener como la diabetes, un pontoncito en el gen que nos pueda, si tenemos algún factor de riesgo, prendérnoslos. Pero no es al 100. Esta enfermedad más que nada son por factores que tenemos. No quiere decir que si tu mamá tuvo artrosis, tú vas a tener artrosis. Digo, conforme vaya pasando la edad, todos vamos a tener artrosis. Todo el mundo tiene un cierto grado de artrosis. ¿Vale? Entonces, que sea genética, no. ¿Sale? En este caso, no. Muy bien. Y bueno, esta es una tablita que viene en la guía de práctica clínica de la gonoartrosis degenerativa. Gonoartrosis, en este caso, la gonoartrosis es de las rodillas. Entonces, es todos los factores modificables, que son los que hablábamos, potencialmente modificables, como son esta presencia, y los no modificables, la edad, el sexo, trastornos endocrinos metabólicos, algunos factores genéticos que puedan llegar a cabo por el trastornos metabólicos y trastornos congénitos o del desarrollo. Ahí sí, si un paciente tiene condroplasias, alteraciones óseas ya desde niño, pues obviamente la artrosis se va a presentar muchísimo más antes que como si fuera general, ¿sale? Esta misma tabla viene en la guía de práctica clínica de la gonoartrosis. Esta solamente hablando de rodilla, ¿sale? Entonces, aquí, pues, ¿qué va? La progresión por edad, sexo femenino, sobrepeso u obesidad, la baja ingesta de vitamina C, el sedentarismo, ¿sale? Y desarrollos que pueden causar por sus síntomas o discapacidad, ansiedad, depresión y debilidad muscular y sedentarismo, ¿sale? Muy bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, chicas. Sí, profe. Dígame, Yuri. ¿Por qué dice que la baja ingesta de vitamina C, en qué influye con el hueso o de qué manera? Ok, le voy a regresar la pregunta entonces. ¿Para qué nos sirve la vitamina C? Sabiendo eso, entonces le puedo responder. Calcio. No, Cris, el No, calcio es es que, el ajá, sí, porque, por ejemplo, es que sí, pues es que, bueno, por lo regular cuando dicen calcio, pues son derivados de los lácteos, o sea, la leche y todo eso es más que nada lo que aporta el calcio. Pero vitamina C, ya yéndome a fármacos, pues ya es como antigripales o algo así, entonces ya ahí me entró la pregunta. porque influye en el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D es el calcio, bueno, no es calcio, es el colecalciferol. El colecalciferol hace la conversión dentro del cuerpo a calcio. En el caso de la vitamina C, influye en el metabolismo precisamente de la vitamina D y del metabolismo del calcio dentro del cuerpo, ¿sale? Por eso la vitamina C. O sea, sí sirve para las células de defensa, pero también para el metabolismo, Yuri. Ah, ok, va, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicas? Tema ya. ¿Ninguna? Muy bien, chicas. Entonces continuamos. Dentro de la fisiopatología que tenemos de la osteoartrosis, bueno, es el resultado de la pérdida de la función articular como consecuencia de la ruptura del cartílago articular, haciendo que se junten los huesos con hueso, la degradación del cartílago. Todos hemos comido pollito. El cartílago es la parte blanca. Esa parte blanca del pollito, del hueso del pollito, se retira y si ustedes retiran y dejan los dos huesos juntos y los empiezan a juntar, pues van a ser polvito, va a haber una degradación de ese mismo hueso, ¿sale? Entonces los tejidos como sinovial o hueso subcondral se van degenerando con una destrucción acelerada de estas mismas matrices enzimáticas procedentes de las células de los condrocitos y células sinoviales y por consecuencia va a haber alteraciones en el sistema de reparación del cartílago. Ya va a ser muy difícil que el cartílago se repare, entonces va a quedar hueso con hueso, lo blanquito que era el cartílago, lo suavecito que hacía que el hueso tuviera su espacio articular y que no se estuviera desgastando, se va a perder y entonces vamos a tener todo ese desgaste. Por eso les decía que a menos que tuviéramos una enfermedad genética, la osteoartrosis va a aparecer tempranamente, pero si no, factor genético no, más bien va a ser
otros tipos de factores que nos van a hacer el desencadenamiento de esta parte. Profe, los que usan algún deporte, sí, pacientes que les dicen, bueno, que ustedes descubran que tienen osteoartrosis, hay que hacer una historia clínica buena, tendremos que investigar los antecedentes personales no patológicos y preguntar si realizó algún deporte. Pacientes que, bueno, jugaron básquetbol, fútbol americano, gimnasia, natación, vamos a tener esta degradación de tejido más rápido y que la osteoartrosis se presente en menores edades, ¿sale? Pacientes con traumas variados, múltiples y frecuentes, también vamos a tener que va a aparecer este tipo de enfermedad. Entonces, por eso hay que hacer una historia natural, perdón, una historia clínica bastante buena para yo poder decir, fue por esto, no, fue por aquello, o tiene varios factores predisponentes que hacen que el paciente tenga esta osteoartrosis, ¿sale? Entonces, sí, está mal. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Factores mecánicos repetitivos. Ejemplo, el jugar fútbol, correr, saltar, brincar y todo lo demás es un factor mecánico. Mecanismos enzimáticos, que una enzima esté degradando precisamente todo el cartílago. El tejido sinovial se va disminuyendo, que es lo que protege precisamente la articulación, y tenemos una disminución del espacio interarticular, una disminución del cartílago, una degeneración del propio hueso y una disminución de la bolsa sinovial, porque ya hay una disminución de la producción de líquido. Entonces, por eso a veces pacientes dicen, mándeme con el ortopedista para que me inyecte líquido, ¿sale? No es que les inyecten líquido, les inyectan un medicamento para que expanda un poquito la articulación como si fuera el líquido sinovial y pueda poder caminar bien el paciente. Hay otros tratamientos como la utilización del ozono que les inyectan que llega a servir. El ozono lo que hace es extender la articulación, dejar el espacio y en lugar de haber líquido ahí, pues aire, ozono precisamente, y deja que el paciente pueda tener una buena movilización articular. Sirve igual que las inyecciones con medicamento, pero en algún momento disminuye y hay que volverlos a inyectar. Brian, no, Itzel. Doctor, por ejemplo, las personas que trabajan en el campo cargando y subiendo camionetas grandes, sí, también, sobre todo, los pacientes de campo, como comen un poquito más natural, no tienden tanto a lo mismo, ¿verdad? A veces los podemos encontrar que llegan a los 60 años sin artrosis, pero ya más adelante sí lo pueden llegar a tener. Digo, depende también del mecanismo de acción del factor mecánico que lleven siempre, ¿sale? Entonces, si cargan bultos, cargan todo lo que hacen en el campo, pueden desgastar precisamente toda la articulación y no nada más una, sino todas, ¿sale? Depende también cuál es la articulación que estén utilizando. Entonces, bueno, su clasificación, esto viene en el artículo que les coloqué, va a ser localizada y generalizada, localizada solamente en una sola articulación, generalizada en 3 o más articulaciones, ¿sale? Lo podemos encontrar la localizada en manos, pies, rodilla, cadera, en la espalda, o la columna vertebral y hombro o acromoclavicular, que son poco frecuentes, pero aún así hay que investigarlas. Y la generalizada pueden ser de pequeñas articulaciones periféricas o en la raquis, grandes articulaciones centrales o raquis, o puede ser mixta. ¿El alcoholismo es un factor? Sí, Gris, efectivamente es un factor de riesgo. Entre más alcoholismo y entre menos consumo de alimento, recuerden que el alcohol no deja que se absorban algunos nutrientes y tenemos cierta disminución de algunos factores de absorción como vitamina D, vitamina C y vitamina B, que son importantes para la creación de hueso nuevo, sobre todo el ácido fólico, ¿sale? Entonces, y el hierro. Entonces, si tomamos y no comemos, y aunque comamos y seguimos tomando, pues es un factor de riesgo importante. No es un factor que esté puesto en las tablas como vimos, pero sí es factor importante y también hay que localizarlo. Puede haber secundaria. Profe, Hey, ¿qué pasó Yuri? No, Socorro. ¿Qué pasó, Socorro? socorro. Profe, ¿qué hay de cierto que la gelatina, comiendo gelatina, les ayuda tantito como a restablecer el hueso de la rodilla para el cartílago? ¿Qué hay de cierto de eso? Ok, Socorro. Le regreso la pregunta igual que a Yuri. ¿Qué tiene la gelatina? ¿Con qué está hecha la gelatina?
queratina, Ajá, ¿y de qué está hecha la grenetina? pero Bueno, como con queratina. sustancias según de huesos, ¿no? Como, Así ¿cómo es. les diré? Sí, deshacen el hueso de algunos ¿Sí? animalitos. Sí, entonces, por eso les ayuda. Entonces vamos a comer diario gelatina. Sí, les puede ayudar, pero que sea de agua, no que sea de leche. Bueno, de leche también por el calcio, Ah, ya. pero sí les ayuda. Sí, obviamente ya no lo recuperan, aunque nosotros le digamos que haga todo eso, no lo va a recuperar porque pues, los factores ya los tienen allí. Pueden modificarlos, pero por ejemplo la edad ya no la van a modificar. Entonces sí les ayuda un poco, les ayuda para el dolor, las molestias, a que ya no continúe aumentando más la enfermedad. Sin embargo, va a estar presente. ¿Vale? Entonces son como medidas, pero ya ya no para prevención, sino ya medidas para ellos. Nosotros todo lo podemos como tomar como prevención, sí, sí lo podemos tomar. Muy bien, y esta es la otra parte de la clasificación que son secundarias, ¿sale? Localizada y también generalizada, comúnmente aquí encontramos la cadera, ¿sale? O encontramos generalizadas como displasias o enfermedades metabólicas, artroplatías, a otras enfermedades articulares y otras enfermedades endocrinas, ¿sale? Que podemos dar o que nos van a dar una osteoartrosis degenerativa. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Pues el cuadro clínico, como todas me pusieron en grande, el dolor, ¿sale? Entonces, el dolor es el que nos va a desencadenar. Si el paciente tiene el desgaste, pero no hay dolor, pues el paciente puede vivir como si nada, ¿sale? Pero cuando hay dolor, el paciente no va a vivir bien y va a acudir a consulta con nosotros, ¿sale? Entonces, aquí, pues, el dolor se va a desencadenar con el uso de la articulación, mejorando el reposo. Y aquí nos van a decir, es que estoy en reposo, a diferencia de la artritis reumatoide, está en reposo la artritis y les duele. Empieza a hacer movimientos, 30 minutos de movimientos y ya no hay dolor. En la osteoartrosis no. Están sentaditos sin hacer nada, no les duele. Pero una vez que se levanten, el dolor es insoportable. ¿Sale? El dolor es continuo. A comparación de la artritis, que esté controlada, el dolor pues solamente son los 30 minutos hasta después de hacer ejercicio y se calientan las articulaciones, ya pueden hacer bien y ya no les duele. En la osteoartrosis no, es continuo. Puede disminuir, pero va a ser continuo. ¿Sale? Les puede decir, estoy sentadito y no me duele. Me levanto y empiezo a caminar y es un dolor, pero ya caminé varios pasos y ya el dolor aminora, sigue el dolor, pero puedo ya caminar. ¿Sale? Entonces, la correlación más estrecha de la artrosis es la cadera, seguida de la rodilla, siendo pero en las manos y en la apófisis espinas de la columna vertebral, ¿sale? Entonces, en la cadera sí les duele, pero ya no es tanto. En las rodillas, pues sí les duele, pero caminando se les va quitando. Pero el dolor precisamente en las manos y sobre todo en las mujeres les duele mucho. Y de ahí va la creencia que habíamos hablado la semana pasada, que metiendo la mano en agua tibia empieza el dolor, ¿sale? Entonces, más que esta, pues no es tanto esta parte, ¿sale? Pero sí descansa con el agua tibiecita. Entonces, vamos a incrementar el dolor cuando nosotros presionamos la articulación, presiono el dedo, presiono la rodilla, va a haber dolor. Un estiramiento periostal secundario a la formación de osteofitos. Vamos a ver ahí unos osteofitos, ahorita les explico en una radiografía qué es un osteofito, generado precisamente por la degradación del hueso. El osteofito es como una generación nueva de hueso, pero externa al hueso que tenemos ahí. Igual te lo vamos a ver en las radiografías que se ven. Microfracturas subcondrales, puede haber fracturas precisamente en la articulación desgastada. Una hipertrofia sinovial, es decir, como ya la bolsita sinovial ya no sirve mucho, pues como vimos en la imagen pasada, que parece una bolsa ahí toda arrugada, ¿sale? Y una distensión de la cápsula, distendiendo los ligamentos y contracturas musculares importantes en la articulación que tiene el dolor. Como hay que forzarla, se contractura el músculo, se contractura el ligamento y entonces podemos llegar a tener hasta un esguince de la misma articulación por el desgaste óseo significativo que tiene. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Rigidez. La rigidez es completamente diferente a la de la artritis, ¿sale? La artritis tiene la rigidez, pero los tiene así, ¿sale? En este caso sí hay una rigidez, pero la rigidez no es con deformación a comparación de la artritis, ¿sale? Comúnmente va a aparecer después del periodo de inactividad, por eso les digo, no, si están inactivos no les duele, pero inician, hay una rigidez, rechina la rodilla, comúnmente la rodilla, rechina la rodilla y empieza el dolor, ¿sale? Entonces puede existir una rigidez sobre todo matutina y la duración es de corto tiempo a comparación de la artritis. Ya en estados muy avanzados, pues
va a haber grandes deformaciones. Hay deformaciones en las manos y en las rodillas, pero no tan, ¿cómo les diré? Tan como desviaciones como la artritis. En esta no, sí hay una deformidad, pero no es como la artritis deformativa o por una alteración diferente al hueso, ¿sale? Y tenemos pues la proliferación osteofitaria y el engrosamiento de la cápsula sinovial. Y a la articulación pues se muestra una limitación a la articulación. Yo toco la rodilla y la empiezo a mover y empieza, va a rechinar, va a tronar, va a aparecer como un engran sin grasa y ahí es donde vamos a decir, tiene un desgaste, lo más probable, y va a doler, ¿sale? Y se va a inflamar después de que yo la toque. Y es más, digo, con mis pacientes siempre que los exploro, ay doctor, ya me tocó, ya me agarró, ya me hizo las maniobras y ahorita que salga de su consultorio me va a doler. Pues sí, porque lo tenía que explorar, ¿verdad? Pero va a doler. Pues ahí nos podemos dar cuenta que es una osteoartrosis a comparación de la artritis. La artritis nada más le hacen así y si está activa les va a doler mucho, pero no se inflama al momento de que yo la muevo y una vez que yo la toqué y todo lo demás, el dolor va disminuyendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta? En esto hacemos el diagnóstico con la presencia de que haya un derrame, ¿sale? Se puede romper la cápsula sinovial y hay derrames. Una pérdida de los arcos de movimiento. Ya no hay una flexión completa del hombro, de la mano, de los dedos, de la rodilla. Entonces, en lugar de que yo le diga al paciente, a ver, alce su brazo completamente, va a decir, hasta aquí llegué, ya no puedo más, me duele, ya no puedo, ya siento como que ya no sirve la articulación. Y sí, los tocamos y lo tratamos de elevar más y nada. ¿Por qué? Porque ya hay un desgaste. Entonces hay una disminución de esos arcos de movimiento. El dolor pues articular va a ser severo. Cuando después de la inflamación, de la exploración física, como les dije, hay un dolor articular, bueno, no justificable como tal de una lesión, pero sí por los movimientos y la exploración que yo hice. Y puede haber una nula o respuesta al tratamiento conservador. Es decir, el paciente les va a decir, ya me tomé diclofenaco, paracetamol, piroxicam, meloxicam, ibuprofeno, naproxeno, y no se me quita. Entonces hay que utilizar medicamentos más fuertes, y ahorita lo vamos a ver en los tratamientos. En la guía de práctica clínica viene una escala funcional. No les voy a decir el nombre porque está medio complicado, pero está la escala funcional en la guía de práctica clínica de la gonoartrosis primaria de la rodilla. Y tenemos que el primer grado es sin limitación funcional y realiza su vida normal. Vemos la radiografía, hay una degeneración ósea, pero el paciente hace todas sus maniobras, es decir, tiene un grado 1 funcional, está funcionando muy bien. El grado 2, hay una limitación para algunas actividades sociales o recreacionales, pero realiza sus actividades de vida social normal. Es decir, fue a una excursión y tenía que caminar y hubo dolor, pero en su casa hace todas sus actividades, lava, plancha, va, corre, viene y no le duele. Entonces es un grado 2. Estos dos primeros grados les damos tratamiento y se les quita. Un tratamiento simple, bajo, sin nada de complejo y se les va a quitar. Pero ya a partir del grado 3 ya no los tendría que checar el especialista en hueso, el traumatólogo y ortopedista. ¿Por qué? Porque el grado 3 de esta escala funcional dice que hay una limitación para las actividades sociales, recreacionales y laborales, pero sin que va a dificultar sus tareas de autocuidado. Es decir, se puede peinar, se puede sentar, vestir y todo lo demás, no hay problema. Pero cuando va a una excursión, viaje, o está trabajando, porque hay pacientes de 60 años que siguen trabajando, o pacientes de 70 que siguen en el campo, y pues ahí sí hay una limitación en esas actividades. Y ya un grado 4, pues es una limitación en todas las actividades y es dependiente al tratamiento analgésico antiinflamatorio y dependiente a alguien, porque ya no se puede ni mover, ¿sale? O dependiente al bastón, o dependiente a la andadera, o a la silla de ruedas. Entonces, esa es una clasificación importante que se encuentra en las guías de práctica clínica, recientemente modificadas. ¿Qué otro diagnóstico con qué otro podemos hacer el diagnóstico? El análisis de líquido sinovial. Chicas, vamos a pararle ahí, nos conectamos y nos volvemos a conectar para terminar la clase, por favor. Ya se nos va a terminar esta sesión. Ya las veo.